Incuba, Escuela de Negocios, es una institución creada por empresarios y especializada en la formación de nuevas generaciones de emprendedores a través de un modelo que integra lo mejor del mundo académico en sintonía con la realidad empresarial. Por más de 10 años, Incuba ha aportado soluciones a empresarios y empresas de talla mundial por medio de sus diferentes programas académicos como licenciaturas, cursos, talleres, diplomados, programas in company y posgrados. En Incuba, garantizamos el aprendizaje de manera práctica de nuevas herramientas, competencias y habilidades para que alcances tu máximo desempeño personal y profesional. Incuba, la Escuela de Negocios, presenta. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Frida Villarreal y en nombre de Incuba Escuela de Negocios les damos la más cordial bienvenida a esta segunda edición de Camino a la Cumbre. Una serie de videos y una serie de videoconferencias patrocinadas por nuestro programa de MBA, donde expertos en diversos temas te ayudarán a poder llevar tu empresa a otro nivel. Sean todos bienvenidos a esta segunda videoconferencia, el Big Data de la productividad. A continuación, les compartiré unas reglas a considerar para que la plática la podamos realizar con orden. Por favor, les pido que desactiven su micrófono para poder evitar distracciones externas. Activar su cámara y colocarse en un lugar que de preferencia tenga buena luz. La dinámica que estaremos manejando en esta noche es la siguiente. Nuestro experto invitado, el maestro Eduardo Gómez Gómez, nos impartirá su ponencia y al finalizar habrá una sesión de preguntas y respuestas. Para compartir tus comentarios, puedes levantar la mano virtual o hacer preguntas en el chat o directamente desbloquear tu micrófono. De igual manera, les recuerdo que el respeto a los comentarios y opiniones de los demás es fundamental en este ejercicio de comunicación. Me es grato presentar a nuestro especialista del día de hoy, el doctor Eduardo Gómez Gómez, quien es doctor en Economía Política de Desarrollo, maestro en Finanzas Públicas, maestro en Gestión Pública, especialista en Finanzas, licenciado en Derecho y licenciado en Contaduría. Actualmente se desarrolla como profesor investigador de la Facultad de Contaduría Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es socio director del despacho AMC Business, consultor de entidades públicas y privadas, conferencista nacional e internacional y mentor en el programa MBA en Incuba Escuela de Negocios. Bienvenidos sean todos y bienvenido, Eduardo. Creo que tienes tu micrófono, sí. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta plática que con todo gusto preparé para ustedes esta noche. Bien, les comparto en este momento mi pantalla. ¿Está a la vista? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a platicar un tanto, bueno, esta es una pequeña semblanza en mi caso. Soy investigador, escritor, consultor, emprendedor, coach. A mí me gusta mucho el tema de las dinámicas, del análisis de los datos y el análisis de los comportamientos. Estos comportamientos son tanto en personas como en procesos o en resultados específicos obtenidos de los procesos. No funcionan de la misma manera, entonces tengo diferentes especialidades tanto en el aspecto matemático como en el aspecto conductual. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente con el tema de los datos? Actualmente, probablemente tú hayas notado que los datos son tratados como un activo estratégico vital por algunas empresas. ¿Esto significa entonces que en algunas empresas los datos valen y en otras no? No. En todas las empresas, los datos pueden tener un factor o ser un factor determinante del éxito. Lo relevante aquí es que, desde luego, los datos por sí mismos no te reflejan de manera directa ninguna situación particular. Necesitan un proceso de transformación para que puedas obtener información. Eventualmente, esa información se necesita transformar para que puedas tener o puedas llegar a tener conocimiento y, finalmente,
ese conocimiento necesita desarrollarse para poder tener una situación de generalización suficiente como para poder comprender y manejar determinadas situaciones de tu mercado, de tu negocio o de algún aspecto de tu organización. Las empresas más destacadas del mundo en la actualidad, como Microsoft, Amazon, Apple o Facebook, poseen tal cantidad de datos que nadie siquiera pudiera imaginar en la actualidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, ha habido bastantes experiencias en relación con el tema de los datos. Esta es una frase que acuñó Clive Onby, ¿no? Que los datos son el nuevo petróleo. Y ojo, los datos por sí mismos no son petróleo, desde luego. Igual que el petróleo no directamente lo podemos utilizar de manera inmediata. Lo que significa, o la interpretación que podríamos atribuirle en este sentido, es que los datos son inútiles hasta que se pueden poner en funcionamiento, se procesan y se refinan. La gasolina, ¿no? El gas, etcétera, pueden extraerse de los hidrocarburos, pero requieren un proceso de refinamiento para poder estar en disposición y convertirse en un activo de valor. El petróleo por sí mismo sería la materia prima. Los datos son la materia prima que pueden hacer que tu negocio pueda mejorar su rendimiento, sus potenciales, y que tú mismo puedas darte cuenta de escenarios que probablemente con las técnicas tradicionales a las que estamos habituados o a las que estábamos habituados hasta hace unos años, no podías llegar muy lejos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, para convertir en petróleo o en gas, los datos necesitan recopilarse, analizarse, poder ser interpretados de una manera particular y utilizarse. ¿Te hace sentido esto? ¿Sí? Bien. Vamos a platicar aquí estoy haciendo un comparativo, ¿no? Esto pasa en un minuto en Internet y estamos utilizando en este caso la misma fuente para lo que ocurre en 2021 y lo que ocurre en 2020. Te voy a pedir que puedas comparar lo que pasa en 2020 y lo que pasa en 2021. Observa, por ejemplo, cómo el número de gente tuiteando en Twitter, valga la expresión, pasa de 194,000 personas a 200,000, ¿sí? Puedes observar también cómo, por ejemplo, TikTok pasa de 1,400 descargas a 5,000 descargas en un minuto, ¿sí? Es decir, puedes notar cómo de una manera acelerada hay cambios en las tendencias o comportamientos del uso de los datos, ¿sí? En Tinder, por ejemplo, pasamos de 1.6 millones de sweeps a 2 millones, ¿sí? El tema del uso de los mensajes enviados a través de WhatsApp o de Messenger pasaron de 59 a 69 millones en apenas un año. Y bueno, con el tema de la pandemia de por medio, desde luego, el uso de los recursos virtuales se ha exponenciado de manera significativa. Hay una serie de aspectos que probablemente tú hayas notado. Cuando tú le dices a Google que quieres una cuenta de correo gratuita, le estás cediendo el registro de tus datos para que Google, para que Facebook o para que alguna otra red social pueda hacer uso de esa información con diferentes fines, entre los cuales desde luego está proveerte información más adecuada a tu perfil, a tus necesidades, a lo que tú estás buscando, pero también eso implica que está poniendo en relación a todas las personas que puedan estar interesadas en lo que a ti te interesa contigo para poder ofrecerte algún producto o servicio. ¿Te hace sentido esto? ¿Sí? Entonces, te invito a que observes y compares estos datos, ¿no? Fíjate, en el caso de Netflix, ¿no? Cambia incluso el indicador porque pasamos de 764,000 horas de observación en un minuto a 28,000 suscriptores observando de manera simultánea. El número de logins en Facebook en un minuto pasó de 1.3 a 1.4 millones. El número de snaps en un minuto pasó de 2.5 a 3.4 millones en un solo año, ¿sí? Ahora, si tú te quieres ir un poquito más hacia atrás para tener este comparativo, te voy a mostrar ahora esta opción para que puedas ver 2017. Puedes darte cuenta que incluso hay algunas redes sociales, algunos elementos que están reflejados a la derecha que en 2017 aún ni siquiera estaban presentes. Por ejemplo, incluso nada más, ahora sí que observa te invito a que observes el tema de Instagram. Instagram tenía en 2017 46,200 posts, ¿no?
y actualmente en el 2021 tiene 695,000 historias compartidas. ¿De acuerdo? Y desde luego hay una serie de factores que no están ocurriendo en ese contexto, ¿va? En Facebook pasamos de 900,000 logueos a 1.4 millones. En mensajes de texto, los SMS, que actualmente con algunas herramientas se pueden hacer ya de manera por internet, pasamos de 16 millones a 21.6 millones de mensajes de texto enviados. Es decir, la transferencia de datos a través de la internet, a través de los recursos con los que contamos actualmente, es cada vez más abundante. Los datos, por tanto, se convirtieron en un elemento o en un factor esencial que las empresas más grandes en el uso del internet están utilizando de manera especial para poder entregarte a ti y a cada uno de sus usuarios una serie de experiencias más adecuadas o personalizadas con su perfil o con sus intereses. Entonces, si los más grandes lo están utilizando, significa que esto requiere una gran cantidad de recursos. Hasta hace una década tal vez eso era un factor que era muy visible. Pero en la actualidad cada vez es más fácil poder ocupar y de disponer de una gran cantidad de datos, varios de ellos incluso con acceso libre en internet, para que tú puedas procesarlos, si es que no tienen que ver directamente con tu compañía, y poder encontrar comportamientos o dinámicas de cómo se está moviendo los potenciales clientes que tú puedes llegar a tener si es que vas a vender tu producto en internet, o los potenciales clientes que están existiendo en tu entorno si es que tú estás teniendo una perspectiva de venta en modalidad presencial. De tal manera que se diseña o se acuña un concepto particular al respecto, que tiene que ver con la omnicanalidad, es decir, con una estrategia de comercialización o de mercadotecnia que abarque todos los canales, desde los tradicionales, como el radio, la televisión, los impresos, hasta los digitales, ¿no? Que actualmente necesitas tú tener la habilidad, dependiendo de qué tan sofisticado o especializado quieras poner tu negocio, para poder ofrecer soluciones ahora sí que en todos los canales de comercialización de los que tú puedas disponer. ¿Te hace sentido esto? ¿Te checa? Les agradecería si me van dando una manita arriba para saber si sigo o si hay algún aspecto en el que necesite hacer una pausa. Muchas gracias. Muy bien, desde luego TikTok, allá por el 2017 no tenía presencia, probablemente todavía ni siquiera estaba a nuestro alcance. Fíjense cómo pasamos en el caso de LinkedIn de 120 cuentas creadas por minuto a 9,130 conexiones hechas en el 2021. Puede observarse cómo paulatinamente y tal vez en una experiencia de la que no somos plenamente conscientes, el Internet se ha convertido, o las herramientas que utilizamos a través del Internet se han convertido en factores estratégicos de uso de nuestra vida cotidiana. Al grado de que, por ejemplo, uno de los competidores que durante años estuvo reconocido por Netflix en relación con el tema del uso de Netflix, no eran otros proveedores de streaming, ¿no? o de video en línea, sino eran videojuegos. ¿Por qué? Porque el videojuego podía competir con el uso de la pantalla en relación con Netflix. Netflix necesita tu atención en la pantalla. Entre más horas pasas en la pantalla significa que tiene mayor conexión contigo, ¿cierto? Si, ¿quién te podía quitar del tema de que estuvieras en la pantalla? Pues un videojuego. Entonces, el principal competidor hace 2, 3 años para Netflix no era, como hoy diríamos, Amazon, o no era Disney, no. Eso, de hecho, en algunos casos apenas están surgiendo y teniendo su propio proceso de desarrollo. Hace algunos años, la competencia directa de Netflix eran videojuegos. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo actualmente en relación con la disponibilidad, el uso y el tratamiento de datos? Si lo estamos comparando aquí a nivel general, en un aspecto en el que podemos observar varios de nosotros dinámicas particulares, ¿sí? Eso que puede estar ocurriendo también puede que esté ocurriendo en el sector en el que tú te mueves o incluso dentro de tu propio negocio. ¿Qué datos tú estás generando dentro de tu negocio? ¿Y de qué manera los estás usando para poder generar soluciones particulares o especializadas que te permitan potenciar tu propia estrategia de negocio o para poder desarrollar mejor los canales a través de los cuales te estás comunicando con tus clientes?
En ese sentido, bueno, el tema del uso de los datos, por ejemplo, para Incuba es un elemento estratégico y desde luego tanto en el MBA que está dando Incuba como en la licenciatura de Marketing Digital se evalúa el proceso de desarrollo de estrategias de comercialización, particularmente asociadas con temas del tratamiento de los datos. Bien, ahora, estas líneas que te voy a mostrar probablemente para ti no sean nuevas. Se hicieron muy populares allá por 2018, ¿sí? Te voy a pedir que yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor me ayude leyendo la primera línea. ¿Me puedes ayudar leyendo la primera línea? ¿Quién dice yo? Adelante, por favor, adelante. Los más grandes. La compañía de taxis más grande del mundo no tiene taxis. Uber. Ok. La siguiente, ¿quién dice yo? Yo. Adelante, adelante. Gracias. El proveedor de hostelería más grande no posee inmuebles. Airbnb. Ok, muy bien. Adelante, por favor, Frida. La telefónica más grande no tiene cables ni infraestructura. Skype. Muy bien. A lo mejor hoy podríamos decir que si lo actualizamos, a lo mejor puede ser WhatsApp, ¿verdad? O Telegram incluso, ¿no? Bien. La siguiente, por favor. ¿Quién dice yo? Adelante, Saena. Los almacenes más grandes no tienen inventario. Amazon. Ahora, si tú observas cualquiera de estas empresas, su estrategia está centrada, desde luego, en aspectos que pueden concretarse ahora sí que en el mundo tangible, digámoslo así, en nuestra vida cotidiana, pero la interacción con estas herramientas, con estos proveedores es a través de herramientas digitales. ¿Lo has notado? Y esto ya era algo tangible y observable y fue así como que un descubrimiento cuando lo pusieron todo, así cuando lo empezaron a escribir y difundir en redes sociales, que, pues desde luego, o sea, ¿cómo vamos a hacer los negocios en adelante? ¿De qué dependen los negocios? ¿Sí? Ahora, vamos a continuar con otros ejemplos. Por favor, ¿quién dice yo ahora? Adelante, por favor. Los más grandes, el mayor poseedor de media no produce contenido, Facebook. Muy bien. El siguiente, por favor. El banco más rápido crece, no PayPal. Ok, muy bien, muchas gracias. El siguiente, por favor. El proveedor de cine más grande del mundo no tiene cines, Netflix. Muy bien. ¿Y el que sigue, por favor? Los mayores vendedores de software no desarrollan sus aplicaciones, Google y Apple. ¿Cuántas aplicaciones, si regresamos un par de diapositivas, si me permiten, voy a regresar un poquito para que lo veamos acá. Fíjense, de 2021 se descargaban 414,000 aplicaciones entre Google Play y App Store. Y eso cambió, o sea, aumentó apenas en 14,000 aplicaciones descargadas por minuto entre 2020 y 2021. ¿Qué te parece? Puedes dimensionar entonces, o puedes empezar a visorar la importancia que tienen actualmente el uso de los datos dentro del contexto de los negocios a nivel mundial. ¿Sí? Ahora, claro, tú podrías decir, bueno, pero yo tengo una pequeña tienda de autoservicio, o yo tengo una gasolinera, y a lo mejor tú puedes decir que tu negocio es pequeñito, ¿sí? O a lo mejor tu negocio es de una escala mediana y a lo mejor tú piensas que tal vez esto no tiene nada que ver contigo. A ver, existe desde luego la posibilidad de trabajar con el Big Data, es decir, con volúmenes masivos de datos, pero también se ha desarrollado de manera complementaria lo que se llama Small Data, es decir, datos pequeños. De tal manera que modelos que funcionan de manera general, ¿sí?, para situaciones genéricas a nivel grande, también podrían utilizarse como elementos complementarios para poder procesar y utilizar volúmenes de información menos onerosos o menos enormes y facilitarte el desarrollo de estrategias particulares para tu propio negocio o para tu propia iniciativa particular. ¿Sí? ¿Qué negocio necesitas tener en el presente? Bueno, tú lo vas a definir.
con qué características quieres poner ese negocio también es algo que depende de lo que tú quieras generar. Pero ten la certeza de que dentro del negocio que vayas a desarrollar, dentro del futuro del negocio que actualmente tienes en marcha, los datos van a tener un papel relevante. Y si tú no lo descubres, si tú no te das cuenta de ello, con que la competencia lo haga, puede que te quedes sin oportunidad de mantenerte en el mercado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a partir de esta pequeña información, les voy a pedir que entren a una pequeña aplicación que se llama menti.com, ¿sí? O si quieres, nada más utiliza el código QR con tu celular para utilizar esta herramienta, ¿va? Si estás tecleándole directamente menti.com, te va a pedir un código, utiliza el código 4637-2700. ¿De acuerdo? ¿Ya estás ahí? Por favor, vayan a menti.com o utilicen su celular, lo pueden hacer desde el celular, ¿no? Vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Y la cuestión es que tú pongas algunas palabras, se te piden 3, pero si después le das 3 y quieres meter más, puedes volver a hacerlo. ¿Qué palabras identificas con el mayor uso de los datos en los negocios? ¿Sí? Para que empecemos a observar cómo, o sea, cuando nosotros pensamos en un negocio y en datos, ¿qué ideas o qué términos o qué conceptos vienen a nuestra mente? ¿Va? Y por favor te voy a pedir que lo escribas en la herramienta. Y les voy a compartir a continuación la pantalla correspondiente de esto que ustedes están haciendo en estos momentos. Perdona, ¿cuál es el código? El código es, te lo repito, 4637-2700. Muy bien. Estamos haciendo ahí una pequeña nube de palabras a partir de lo que ustedes están considerando. Repito, ¿qué palabras identificas con el mayor uso de los datos en los negocios? Fíjense, algunos pusieron directamente ventas, ¿no? ¿Cómo voy a lograr mejores ventas usando datos, verdad? Pues en los negocios, la empresa como tal, alguien más puso Google, o sea, fíjense cómo esto va variando. Hasta ahorita han contestado 10 personas, estamos conectados 25, si quieren, y todavía si quieren volver a darle más, pueden volver a escribir otros 13, ¿no? No necesitan preocuparse al respecto. Perdón, me dice, ya. Gonzalo Carmona, ¿ya pudiste ingresar? Ok, entonces necesitas pulsar menti.com, www.menti.com, y de ahí te va a pedir un código que es el que ya pusieron en el chat los compañeros, que lo puso Jorge, 4637. Perdón, no, está equivocado el código, discúlpenme. Es 44172901. Perdón, tenía yo un dato equivocado en la herramienta. Una disculpa, lo estoy poniendo en este momento el código en el chat. Gracias, Gonzalo. Muy bien. Fíjense cómo va ajustándose la nube. La esencia está en relación con lo más identificado tiene que ver con ventas. Otro elemento es el tema del marketing, otro elemento es el tema de la información, la innovación también está destacando, el tema de costos. Fíjense cómo poco a poco todo lo que hemos estado conversando va alineado con tu estrategia de ventas. Y desde luego, esta es una de las formas más
habituales en las que lo estamos viendo actualmente, porque todos tenemos conexión rápidamente cuando tú le pones actualmente en el buscador que estás buscando, por ejemplo, un taller mecánico, y al rato en Facebook te aparecen talleres mecánicos cerca de tu localidad. Tú le pones que estás buscando información sobre Big Data y al rato te empiezan a aparecer cursos de Big Data en línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo los buscadores y las herramientas digitales es, ahora sí, retener parte de la información que tú estás usando y utilizarla para poder presentarte información relacionada con tus intereses para que tú puedas comprar, ¿sí? Pero desde luego, esto no termina ahí. El factor adicional o el factor complementario es que las herramientas de las que tú estás haciendo uso actualmente son aún mayores o pueden aún transformarse más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo manejamos esto en la práctica? Bueno, imagínate que tú puedas al respecto trabajar que tú puedas trabajar directamente con la información relacionada con tus con tus procesos internos, que también puedas evaluar tus procesos internos para que puedas, desde luego, entregar resultados sobre el comportamiento que están siguiendo, ¿sí? El performance de tu equipo de trabajo. Que tú puedas observar, por ejemplo, a través del uso de drones o a través del uso de herramientas de visión, ¿no? Como cámaras, etcétera, si se están reportando o no incidentes, si están pasando personas o no, si están pasando autos o no, que tú puedas estar manejando con diferentes elementos, sensores que te permitan identificar y tener datos de manera directa para que tú los puedas procesar. Ahora, me parece que cualquiera de nosotros en la actualidad estamos familiarizados con el uso del smartphone, ¿cierto? ¿Sí? Fíjate en esta foto, por favor. Imagínate que estuviéramos en 1995 o en 1999 incluso. Todo lo que hoy tú llevas en un smartphone lo hubieras requerido llevar de esta manera. Es decir, una cámara de video, una grabadora, un reproductor de música, ¿no? Un reproductor de CDs, ¿no? Diferentes tipos de cassettes, una calculadora, el teclado, ¿no? Externo, la computadora, N cantidad de factores que están actualmente concretizados o reducidos en un aparato de estas dimensiones. Ahora, te sorprenderías aún más si empezáramos a reconocer que incluso la capacidad de almacenamiento que tú tienes en tu smartphone es superior bastantes veces a lo que podrías almacenar, por ejemplo, en un cassette de 60 minutos o de 90 minutos, que era lo que tenían de capacidad, ¿sí? Entonces, estamos tratando actualmente con el uso de datos y el uso de datos requiere, desde luego, unidades de almacenamiento, pero también requiere unidades de procesamiento. Y entonces, cada vez la cantidad de información o de datos en crudo disponibles en línea o el tránsito de los datos en línea es cada vez más abundante. Entonces, actualmente, incluso en estos momentos, o sea, después de que el Big Data tiene ya un comportamiento tendencial relevante, particularmente después del 2012, ¿sí? A pesar de eso, ¿sí? Todavía no hay una definición suficientemente aceptada por toda la comunidad en relación con lo que es el Big Data. Pero entonces te traje aquí una, que es una de las que más comúnmente vas a encontrar. ¿Quién me ayuda leyéndola, por favor? ¿Quién dice yo? ¿Viridiana me ayuda? Bueno, Viridiana, por favor. Ya. La siguiente Claro. El Big Data representa los activos de información caracterizados por un volumen, velocidad y variedad tan altos que requieren una tecnología específica y métodos analíticos para su transformación en valor. Muy bien. Entonces, la convención tradicional dice que el Big Data tiene 3 Vs. Volumen, que es el tema del almacenamiento.
velocidad que requiere evidentemente una habilidad o un procesamiento bastante acelerado para que pueda tener sentido, ¿no? Y variedad, ¿sí? Es decir, que los datos puedan ser tan diversos que puedas tú reconocer comportamientos a partir de diferentes variables. Ojo, imagínate que tú tuvieras de manera, que alguien te pidiera de pronto sumar, ¿no? Que alguien te pidiera sumar 3 números. ¿Sería complicado? No, ¿verdad? Sumas el primero, más el segundo, más el tercero. Que alguien te pidiera sumar 10 números. Bueno, pues parece igual de sencillo, ¿verdad? ¿No? Que alguien te pidiera sumar 1000 números. No deja de ser sencillo, pero ya te lleva más tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le haces para ir sumando elementos o para ir generando procesos que son secuenciales y llegar más rápido al resultado? Eso puede ser muy tardado. Entonces, se tuvieron que desarrollar tecnologías complementarias para poder procesar de manera simultánea diferentes volúmenes de datos. ¿Sí? Y eso, peculiarmente, los que invirtieron una proporción importante de recursos en ese desarrollo fue Google, allá por 2005. ¿Sí? Bien, ayúdame, Saena, por favor, con esta información. ¿Qué hace el Big Data? El Big Data usa estadísticas inductivas y conceptos de identificación de sistemas no lineales para inferir dinámicas a partir de grandes conjuntos de datos con la finalidad de revelar relaciones y dependencias o para realizar predicciones de resultados y comportamientos. Muy bien. Para eso vas a utilizar los grandes volúmenes de datos. ¿Y qué crees? Cuando usas grandes volúmenes de datos te das cuenta que lo que tú creías convencionalmente que obedecía o que era resultado de una o dos variables, cuando tú comparas 50 variables, cuando tú metes en procesamiento 50 variables de manera simultánea, resulta que a veces variables que tú ni te imaginabas que podían tener alguna importancia, tienen mayor incidencia sobre el resultado que estás obteniendo, y las que tú pensabas que eran las principales, no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, y con esto no estoy diciendo, no se tome como una ley, pues, pero generalmente, por ejemplo, en las escuelas se toma como un factor de valor la asistencia. ¿Significa que una persona que no está en la escuela no puede aprender? Según la inferencia específica de que es importante la asistencia, sí, ¿verdad? Pero hay gente que realmente no puede asistir a la escuela, pero se pone a estudiar y puede resolver las materias sin tanto problema. ¿Me explico? Entonces resulta que a lo mejor un factor que podría mejorar el rendimiento académico de un alumno no es la asistencia. A pesar de que en el modelo tradicional educativo siempre se ha dicho que vayan a la escuela y que vayan a la escuela y que vayan a la escuela, ¿no? Entonces, hay otra serie de factores que pueden estar en juego, y reconocer cuál es el peso relativo de cada una de las variables que intervienen en un proceso te puede llevar a desarrollar un modelo que te permita predecir comportamientos en el tiempo. ¿Te hace sentido? Bien. Entonces, ahora, como les decía hace un momento, no hay un convencionalismo particular en relación con el Big Data, y entonces ahora hay quien habla de que hay 5 Vs, hay quien habla de que hay 6, hay quien habla de que hay 7, y aquí les traje una que dice que hay 8, para que no nos metamos en problemas, ¿sí? Ahí está desde luego el volumen, ¿no? Cuánta información tú estás deseando manejar, el valor, es decir, que realmente la información sea valiosa, porque no todos los datos pueden tener la misma proporción de valor como lo acabamos de mencionar, ¿sí? La veracidad de los datos. ¿Qué tal si los datos que tenemos no son verdaderos o son falsos o están sesgados? ¿Sí? La visualización, es decir, cómo vas a presentar los datos, porque a veces en cómo presentas los datos te pueden dar un significado distinto a aquel del que realmente tienen. La variedad de los datos que ya comentábamos, que generalmente estamos habituados a tratar de hacer una predicción, por ejemplo, predice las ventas, ¿no? Entonces agarras en la línea temporal, agarras el mes y agarras el volumen, y entonces conforme va subiendo, pues entonces parece que el comportamiento debería ser tendencial, y con una sola variable quieres predecir el comportamiento de un indicador o de una variable que en este caso sería ventas. No es que sea equivocado. Habitualmente así veníamos resolviendo desde hace algunos años ese tipo de situaciones, pero hoy
puedes disponer de mayor variedad de datos o de mayor cantidad de variables y observarlos para ver cuáles tienen mayor impacto sobre tu resultado de ventas. ¿De acuerdo? La otra V tiene que ver con la velocidad que comentábamos hace un momento. La velocidad de procesamiento tiene un impacto muy importante. La viscosidad, es decir, qué tan útil es esos datos que estás teniendo para poder moverte a tomar decisiones, para poder permitirte tomar decisiones que te lleven a la acción. Y la viralidad, es decir, qué tan posible es que puedas proyectar o utilizar esos datos hacia una difusión amplia para lograr llegar a una audiencia amplia. Claro, no todas las Vs funcionan para todos los casos. Las 3 Vs que mencionábamos al principio, que son velocidad, volumen y variedad, esas sí tienen una aplicación genérica para todo el proceso de datos masivos. ¿Te hace sentido hasta acá? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, entonces, aquí hay un factor que es clave y esto nace antes del Big Data, ¿no? Y estoy utilizando aquí una frase de un especialista en marketing que dice, que es Gui Kawasaki, que dice que, ¿me ayudas, Diego? Claro, dice, al final o eres diferente o eres barato. Ok, ojo, desde los 70 del siglo pasado, se hablaba de la importancia de diferenciarte de la competencia. Pero diferenciarte puede llevar a encarecer el producto innecesariamente. Entonces, no se trata solamente de ser diferente, sino de que crees nuevas necesidades dentro del contexto o que hagas las cosas de manera totalmente distinta de la competencia. Porque cuando ya no te puedes diferenciar más, lo único que te queda es irte a la estrategia de precios. Y cuando entras a la estrategia de precios, ¿no? Teorizaron por allá en 2005, desde un poco antes, pero en 2005 publicaron el libro, generas un océano rojo, es decir, un océano en el que todos los proveedores se dañan unos a otros porque ya la única herramienta que tienen para tratar de ganar el mercado es el precio. Si tú das más barato, tengo que ver cómo lo hago para dar más barato para llevarme tus clientes. Y entonces ahí ya arruinaste el mercado, ya dañaste la posibilidad de dar un servicio de calidad al cliente y desde luego tú estás ya en números rojos probablemente o en una situación de gravedad en relación con el manejo de tu propio negocio. Muy bien. Entonces, ¿por qué empieza en este siglo? Bueno, la digitalización y el acceso a la información es un elemento importante. Se fueron desarrollando y se lograron mayores capacidades de procesamiento computacional y almacenamiento. La conciencia de que una ventaja competitiva que te puede ayudar a posicionarte fuertemente en los distintos sectores tiene mayor valor. Y bueno, hace un momento les mostraba algunas fotografías de algunos discos. Varios de los discos que se utilizaban allá por los 90 no llegaban ni siquiera a los megabytes. O a lo más eran de 1.4 megabytes. Actualmente ya estamos hablando de prontobytes, ¿sí? Son unidades de almacenamiento inmensas en cuanto a capacidad. Si tú, por ejemplo, usas un iPhone hasta hace un año, la capacidad era de 256 gigabytes. Gigabytes, estamos hablando apenas de este espacio, fíjate, del que está aquí abajo, ¿sí? Si tú estás contratando en iCloud o en algunos servicios, te dan terabytes, pero ya hay petabytes que son 1000 veces los terabytes y hay exabytes que son 1000 veces cada uno de estos componentes. Y la escala sigue y sigue y sigue subiendo y va a seguir subiendo a lo largo del tiempo. Entonces, para poder almacenar grandes volúmenes de datos que cada día se generan más, requieres mayor posibilidad de poder almacenarlos y eso no estaba desarrollado, ¿no? En la práctica a principios de siglo. ¿Sí? Bien, ¿qué beneficios se derivan del uso del Big Data? Bueno, la toma de decisiones, la acción y la creación de valor, las predicciones al futuro a través de la simulación de escenarios, la optimización de procesos, el servicio a clientes y su personalización y mejores formas o métricas para poder evaluar la satisfacción de los clientes. Tú, como vimos hace un momento, mucho del uso de los datos actualmente está enfocado a cómo conocemos más a nuestro cliente. ¿Cómo le hacemos para poder llegar al cliente de manera puntual? Y en ese sentido, las grandes empresas como Google o Facebook en el mercado digital han desarrollado o han metido una gran cantidad de inversión para desarrollar algoritmos para ser cada vez más precisos en llegar a las personas que potencialmente pueden ser clientes potenciales del servicio que tú estás ofreciendo. ¿Va?
Muy bien. Ahora, estas son algunas preguntas que te quiero proponer que hagas tú en relación con tu propio negocio o que te preguntes en relación con el futuro de negocio que tú quieres desarrollar. ¿Por qué tus clientes están yendo con la competencia si es que está ocurriendo eso? ¿Por qué tienes más actividad pero estás vendiendo menos? ¿Cuál será la carga de trabajo de la próxima semana? ¿No? Imagínate que Uber no sepa cuánto va a vender la próxima semana o cuántos autos va a requerir, ¿sí? O que Didi, etcétera, tampoco lo sepa. Imagínate que Facebook no tenga una predicción de cuál va a ser su mercado en los próximos días, ¿no? ¿Cómo puedo lograr una mayor efectividad de mis campañas de marketing? Eso también juega un papel importante. ¿Y qué facturación tendré el próximo trimestre? Al respecto, desde luego que aquí también en el tema financiero, también Incuba tiene una licenciatura en ingeniería financiera que también puede ser de valor si tú estás explorando oportunidades de desarrollo profesional y personal. Bien, finalmente vamos a dedicar unos minutos a platicar sobre qué es la analítica de datos, ¿sí? Porque ya tenemos la información, ya tenemos los volúmenes de datos, lo que sigue es para qué los uso, ¿sale? Entonces, la analítica de datos puede servirte para hacer un análisis descriptivo, es decir, qué es lo que ha pasado en el pasado o qué es lo que está pasando ahorita mismo. Simplemente haces un reporteo, haces business intelligence tradicional en el que sabes qué está pasando en el mercado o haces una minería de datos simplemente para saber qué pasa con tu negocio, ¿sí? También la analítica de datos te puede permitir hacer acciones predictivas, es decir, que puedas generar escenarios sobre lo que va a pasar y para ello puedes desarrollar modelos matemáticos y estadísticos o directamente el tema de Machine Learning o del Deep Learning o herramientas de inteligencia artificial propiamente, ¿sí? Y hay una tercera posibilidad que es la prescriptiva. No solamente saber qué va a pasar, sino que puedas incluso modelar lo que tú quieres que pase. ¿Qué significa esto? Lo que va a pasar no me gusta. Creo que lo que quiero lograr es esto. Entonces, que puedas generar herramientas para que tú puedas diseñar, ahora sí que opciones de valor para tu negocio que generen nuevas oportunidades en el mercado para ti, bueno, para ti en relación con tus clientes, ¿sí? Este tipo de herramientas, desde luego, tienen que ver con la analítica de datos y va muy vinculada con el tema de toda una rama específica que se ha desarrollado últimamente, que son las ciencias de los datos, ¿no? Que en algunos casos, para mucha gente que se dedica a temas de matemáticas, pueden decir, bueno, pues eso es lo que trataba la matemática. Sí, son modelos matemáticos, pero actualmente se están desarrollando y se están utilizando el uso de múltiples variables para poder predecir comportamientos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros observamos el mundo en el que nosotros nos estamos desarrollando, cada vez hay más uso de datos y de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es cualquier tipo de herramienta que simule un comportamiento inteligente y que está diseñada para poder visualizar o facilitar nuestra convivencia. Actualmente incluso se habla de algo como el Internet de las cosas, es decir, el refrigerador manda información y puede procesar información en relación con lo que hay en tu nevera en tu refrigerador, para poderte decir si te hacen falta o no algunos insumos del refrigerador. El horno se podría prender a determinadas horas, el calefactor igual, tú te puedes ir de tu casa y de pronto activas un sensor y el sensor puede activar determinadas cosas, puedes dejarlas programadas, etc. Y si se te olvidó, lo puedes desconectar vía remota a través de algún tipo de herramienta, puedes pegar al smartphone, etc. Entonces, hay bastantes opciones de la inteligencia artificial. Desde luego está el tema al respecto de la robótica, está el tema de lo que tiene que ver con el procesamiento de voz, con el procesamiento del lenguaje natural, con el procesamiento de percepción o de visión artificial, y todo esto va vinculado con herramientas de Machine Learning que permiten no solamente utilizar los datos, sino desarrollar un proceso de aprendizaje automatizado que te permita diseñar escenarios relacionados con lo que tú quieres modelar o generar en tu entorno. ¿De acuerdo? Entonces, este es un esquema genérico en el cual tú puedes ver, o sea, ¿hay Big Data aquí? Sí. Y hay una serie de herramientas adicionales que son las redes neuronales profundas, ¿no? O el Deep Learning, que también es muy conocido, que incluso puede
brincarse los modelos matemáticos y reconocer o aprender a través de relaciones de datos que están existiendo en un marco específico y a partir de eso encontrar nuevos canales, al grado de que incluso han logrado desarrollar cosas que eran impensables, incluso, ¿no? A principios de este siglo, a pesar de que ya había un gran desarrollo a nivel tecnológico y en el procesamiento de datos. Entonces, se espera que en muy breve tiempo, o cuando menos desde hace un buen rato, se está especulando sobre la proximidad del uso de autos que puedan manejarse sin necesidad de un conductor de manera directa, que puedan entregar productos a través de drones o de otra serie de herramientas, etc. Entonces, estamos ante un proceso que está revolucionando la manera en la que utilizamos los datos y cómo ese proceso transforma o impacta directamente sobre cómo diseñamos o cómo hacemos o cómo presentamos nuestro producto a los clientes y llevamos los negocios. ¿Te hace sentido? Entonces, ¿en dónde puedes usar Big Data? Aquí te pongo 9 ejemplos muy sencillos, ¿no? En la planificación de los promocionales de tiendas minoristas, en la protección contra el fraude de seguros, en la retención de clientes, en la eficiencia de los equipos de trabajo. O sea, ¿qué necesitas al respecto? Pues recabar datos, procesarlos y encontrar cuáles son las relaciones que hay ahí, para que puedas conocer el uso de algunos algoritmos o de algunos procedimientos o modelos específicos. Desde luego, hay una gran cantidad de información en Internet, hay una gran cantidad de servicios que pueden estar a tu alcance y, desde luego, la manera adecuada también es que tú puedas formarte al respecto a través de alguno de los servicios que ofrecemos a través de Incuba. ¿Va? Perdón. El siguiente es el análisis de la deserción de los empleados. O sea, si tú quieres saber por qué tus empleados están yendo, puedes encontrar una serie de datos al respecto en relación con la estadística de los datos para segmentar tus mercados, para hacer un análisis de tus redes sociales, para protegerte en relación con tus esquemas de fraude por lealtad o para el establecimiento dinámico de precios. ¿Cómo le hacen las empresas, por ejemplo, como las aerolíneas que pueden estar haciendo variar el precio del producto? Bueno, pues lo hacen con modelos matemáticos o de machine learning que permiten predecir cambios en el comportamiento de la demanda y en ese sentido ofrecer una dinámica de precios particular. ¿De acuerdo? Bien, entonces con eso estoy cerrando esta conversación. El propósito entonces del Big Data es lograr, a partir de los datos que cuentas, lograr generalizaciones. Y a partir de esas generalizaciones, tú puedas tener modelos para poder conducir o tomar decisiones de manera predictiva o prescriptiva. Es decir, conocer cómo estás y a partir de ahí predecir o prescribir qué quieres tener. Pero ojo, todos los modelos pueden funcionar, pero no significa que sean inamovibles. Los mismos datos te van a ir permitiendo mantenerlos activos. Por eso es que utilizo esta frase de cierre: todas las generalizaciones son falsas, incluida esta. Es decir, vas a poder desarrollar un modelo, va a funcionarte el modelo, pero necesitas mantenerlo en un proceso de aprendizaje continuo, de aprendizaje automático, para mantener nuevas posibilidades de reconocer cambios en la dinámica de los datos que reflejen los cambios ocurridos a partir de las decisiones que tú has tomado. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí cerramos en esta parte de la ponencia. Por favor, Frida. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Gómez. Gracias por su participación en esta ponencia. Sin duda, el tema que abordó el día de hoy está en tendencia y hay mucho por seguir descubriendo y aplicando para poder garantizar la innovación corporativa. En un momento más vamos a abrir los micrófonos para la sesión de preguntas y respuestas, por los que les pido vayan pensando sus preguntas o escribiéndolas en el chat y preparando, por favor, sus intervenciones.
que este espacio es por Incube Escuela de Negocios a través de su MBA, el cual se caracteriza por brindar las mejores y más innovadoras herramientas de forma práctica para desarrollar las habilidades, competencias y conocimientos de sus empresarios, emprendedores y personas que ejercen un rol de liderazgo dentro de las empresas. Las inscripciones para nuestro MBA, ahora en modalidad híbrida, ya están abiertas y damos inicio de este curso en el mes de septiembre, por lo que aún están a muy buen tiempo para poder iniciar su proceso de admisión, si es que están interesados. Para más información sobre inscripciones, solicitud de beca, pueden contactar a nuestro asesor. Sus datos van a aparecer en el chat y en nuestra pantalla. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas y les recuerdo que pueden levantar la mano ya sea de forma virtual, abrir su micrófono de forma directa o escribir por medio del chat para que podamos darles respuesta. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quisiera saber algo adicional a lo que se ha compartido. Sí, Diego, claro que sí, adelante. Vale, muchas gracias. Doctor Lalo, una pregunta. En aspectos, bueno, mencionaba el tema del uso de datos y de la creación de algoritmos relacionados pues también a factores de atracción del cliente. Digo, hay distintos puntos en los que se puede usar. En este punto, pues yo llevo un departamento de recursos humanos y pues parte de ello es el reclutamiento y la selección. Entonces, desde este punto de vista, el Big Data ha tenido impacto en los puntos de reclutamiento 4.0, que es como la definición que se le da. ¿Cuál sería como la principal diferencia en cómo buscar cierto comportamiento o perfil del cliente en relación a atracción de talento del capital humano? ¿Cuáles serían como podría decirse, las temáticas de las más básicas a las que más están teniendo impacto en relación al Big Data con reclutamiento y selección, considerando que es atracción de talento y es un 50-50 de beneficios entre la empresa y obviamente pues entre el perfil deseado? La pregunta también está orientada pues específicamente a la atracción correcta en base a datos de lo que buscan como tal cada candidato para con una empresa, independientemente pues de su giro o de otras variables. Claro, mira, aquí hay una serie de factores, digo, en relación con el tema del personal, y esto es una cuestión particular, o sea, tú puedes darte cuenta que incluso si tú desarrollas un modelo de contratación para Puebla, los factores que podrían ser funcionales para Puebla puede que no sean los mismos que te van a funcionar para el caso de la Ciudad de México o para el estado de Veracruz. Entonces, necesitas reconocer, cuando tú estás seleccionando personal, qué es lo que están buscando las personas, por un lado, en relación con quién podría ser tu oferente del servicio, y por otro lado, qué es lo que ya lograron o qué es lo que obtuvieron quienes están en tu organización. Las personas que llegan y están funcionando bien contigo, ¿cuáles serían las características principales que tienen para que entonces tú busques generar ahí un proceso de sinergia y de conexión entre las personas que vas a buscar que lleguen y puedan embonar con el perfil? Pero, y fíjate, o sea, aquí a lo mejor puede parecer, bueno, pero entonces no necesitamos el Big Data. Es una de las características que descubrimos a través del Big Data. Anteriormente lo que te decían es que hay que estandarizar el proceso. Y como funciona en Austria, por ejemplo, como funciona en Australia, como funciona en Finlandia, aquí manéjalo igual. Hoy sabemos cada vez más, o sea, de por sí ya se imaginaba, ya se vislumbraba que tenía que tropicalizarse, incluso usaba la frase. Pero el tropicalizarse no puede quedarse en la manera de, bueno, tú hazlo como se te ocurra. No, necesitamos reconocer cuáles son realmente las características principales o core de lo que tú estás buscando para que eso lo puedas utilizar y presentar en tu propio modelo de reclutamiento. Pero si tú estás seleccionando personal en plazas diferentes, no vas a tener un estándar único para poder recabar en cada una de ellas. Más bien ahí volteas el interior de tu organización, observa cuáles son las características de perfil que tiene el equipo de trabajo que es exitoso dentro de tu organización y trabaja en relación con ese diseño de perfil. ¿Sale? Ahora, eso desde luego lo vas a tener que llevar a ponerlo en una serie de variables, ¿me explico?
Va a tener que decir, o sea, cómo rinde, cuál es su edad, cuál es su sexo, cuáles son sus hobbies, etcétera, y a lo mejor a partir de eso tú te das cuenta que las personas que tienen tales y cuales características se embonan dentro de tu modelo de reclutamiento. ¿Te hace sentido? Sí, claro, muchas gracias. Gracias, Diego. ¿Alguien más? Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que aquí está preguntando Leti, como pyme, ¿cómo puedo ir acercándome al Big Data? Ok, bien. Un poquito retomando lo que le comentaba a Diego, o sea, decía hace un momento que cada organización tiene sus propias necesidades. Actualmente, con el uso de las redes neuronales, tú puedes utilizar, por ejemplo, redes neuronales de amplio espectro y tomar solamente una parte, o sea, modelos ya muy entrenados, por ejemplo, para reconocimiento facial. Por poner un ejemplo, yo sé que esto no responde al tema de la pyme, pero pueden utilizar temas de reconocimiento facial de manera genérica y entonces extraes un modelo ya preentrenado de manera masiva con miles o millones de ejemplos, extraes una parte del proceso, las últimas capas de ese procedimiento, es decir, el modelo ya entrenado, y lo puedes implementar particularmente sobre los datos de tu negocio o sobre los datos de una unidad particular que estés analizando. En este caso sería para reconocimiento facial en el ejemplo que estoy poniendo, y puedes empezar a aprovechar ya el aprendizaje que está generado. Google, a través de un sitio público que se llama kaggle.com, lo voy a escribir aquí por si alguien quiere ver, pone competiciones a nivel mundial, incluso algunas de ellas con premios en efectivo, ¿sí? Y hay varios de las personas que están dedicando al tema de la ciencia de datos, entran y concursan o entran y copian lo que otros están haciendo, porque lo particular de ahí es de que en algunos casos te dejan hasta directamente el archivito en el que desarrollaron el modelo que te están presentando. Ojo, esto puede llevarte a que tengas que trabajar con temas de programación y demás, pero no solamente, o sea, el tema del Big Data necesitamos entenderlo desde varias vertientes. Una puede ser desde el aspecto técnico, que ahorita no profundicé demasiado en relación con los modelos y demás, pero un elemento más genérico y de uso para cualquier persona es el entenderlo como una herramienta de los negocios en la actualidad, que ese fue el propósito con el que estaba pensada esta plática, ¿no? Entonces, simplemente tú puedes utilizar modelos ya preentrenados en escenarios más amplios y aterrizarlos en tu empresa, si es que fuera el caso, o si no, simplemente utiliza los modelos particulares y empieza a procesar la información que tienes disponible y empieza a observar qué resultados te empieza a generar a partir de la información que tú ya tienes en la mano, ¿no? Anteriormente Javier había mencionado que en el anuncio de Apple, donde hace énfasis en la seguridad de tus datos, sí, o sea, el tema de los datos es algo muy sensible y es algo tan valioso que cada vez se está viendo cómo se protege de manera más estricta y entramos ya incluso a temas como ética de datos y demás, ¿no? También Javier menciona que si esto se va a ver dentro del MBA, por supuesto hay materias en las que específicamente se utilizan herramientas de ciencias de datos para poder predecir o utilizar comportamientos. Adelante, Javier, perdón. Javier, ¿tiene la mano arriba? Sí, perdóname. Adelante. Sí, es que me estabas dando respuesta y te lo agradezco. Es con relación a eso, yo en mi caso personal, mi hija quiso estudiar marketing y elegí su universidad porque dan casi todo un año para el correcto manejo del Big Data y análisis de datos. A mí se me hace que eso es el futuro, se me hace interesantísimo e importante. En el MBA sí lo abordan de una manera profunda, esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿se necesita alguna herramienta específica para el correcto manejo de esto? Porque como tú bien lo mencionas, es un mundo de información y luego entre tanta información uno se hace bolas. Claro. En este caso en particular, o sea, en el MBA se ve desde la perspectiva del uso de los negocios. No nos metemos con el tema de la programación y demás, pero sí se ve desde el tema de los negocios. Entonces, sobre esta misma línea de pensamiento, ¿tú qué sugerirías? Ya que uno no tiene esos skills, ¿sería contratar a un correcto despacho para que te manejen y te hagan estos análisis en base a las informaciones que viertan tus propias redes sociales?
Mira, hay diferentes habilidades al respecto que se pueden requerir. O sea, depende específicamente de la estrategia, del objetivo que tú quisieras trazar para poder analizar tus datos. Y desde luego, eventualmente te puede ayudar la asesoría de alguna persona calificada al respecto para acompañarte y permitirte observar comportamientos o tendencias sin que eso signifique que de inmediato, pues, o sea, realmente necesitas una contratación de una nueva área. A lo mejor simplemente lo primero que necesitas perfilar es qué es lo que quieres lograr para poder desarrollar el modelo particular. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier. ¿Cuál es la principal diferencia en usar Big Data para la oferta de productos o servicios tangibles en comparación con los intangibles, considerando que los servicios sean intangibles? Bueno, todo el proceso de comercialización, por ejemplo, va vinculado, particularmente en temas de redes sociales, con el tema de vender un intangible, porque estás vendiendo el servicio. Entonces, desde luego que cada vez es más claro que las personas compran por aspectos relacionados con el tema del análisis, bueno, del sentimiento, y de hecho, o sea, hay toda una serie de particularidades en el desarrollo del análisis del sentimiento para predecir comportamiento de clientes. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia? Bueno, pues que no vas a utilizar solamente información pasada, o información cuantitativa, sino también ya se utiliza información cualitativa, ¿no? Va que va. Muy bien. Creo que Viridiana también tiene una pregunta. Claro, adelante, Viridiana. Gracias. Mira, bueno, me va a tardar en tratar de formularla a ver si me doy a entender. Quiero entender que, bueno, ahorita todas las empresas exitosas o las que quieren ser exitosas necesitan sí o sí adentrarse a este mundo de redes sociales, ¿no? De entrar a compartir datos y absorber de esta parte los datos para así poder conocer su mercado de mejor manera. Mi pregunta sería más dirigida a cómo yo puedo analizar los datos, porque también el mercado está más saturado ahorita por no sé, edades mucho más pequeñas, niños, adolescentes, que están consumiendo basura. Y eso finalmente no da una certeza en lo que realmente es una necesidad o realmente el mercado está pidiendo, ¿no? Cómo yo puedo acercarme al mercado que realmente me interesa y no realmente, y no cambiar yo mi perspectiva de negocio terminando vendiendo basura, ¿no? Por pensar que estos datos me están vendiendo o me están dirigiendo a un mercado que finalmente no es el mío. Bueno, eso tiene que ver más con cómo estás presentando tu producto. Incluso cada vez, incluso en el tema de Facebook, te dice, o sea, ya cambió hasta la estrategia en la cómo Facebook presenta tu producto. O sea, el diseño de campañas en Facebook ya cambió. El diseño de campañas en Google ya cambió. ¿Por qué? Porque están orientados más al tema de que tú puedas llegar a tu mercado de manera directa. Ya antes te daba la opción de qué quieres lograr, etcétera. Ahora te dice, ¿quieres que te propongamos una estrategia? Y entonces, desde luego, ¿qué es lo que está haciendo el algoritmo de Facebook? Pues simplemente hacer más especializado y segmentado tu mercado para ir al tipo de target que tú estás buscando. No te estoy diciendo que el algoritmo sea infalible, te estoy diciendo que el propósito de Facebook está orientado a llevarte a un mercado más adecuado al tuyo. Ahora, mucha gente, muchos de los que están viendo hoy Internet, desde luego, son jóvenes, etcétera. Para ellos son un mercado. Y si no son un mercado de hoy, son un mercado de dentro de 5, 10, 15 años. Mucha gente está invirtiendo hoy para mantenerse en la mente de los compradores de mañana, ¿me explico? ¿Sí? Es decir, aún a ellos se les puede decir algo si tú estás pensando mantenerte en el negocio en el largo plazo. ¿Va? ¿Te hace sentido? Genial. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente agradecemos al doctor Eduardo Gómez por su participación en esta segunda edición de la serie Camino a la Cumbre. Le hacemos entrega de su reconocimiento. Aquí lo tenemos de forma virtual, que dice: Incuba Escuela de Negocios otorga el presente reconocimiento al empresario Eduardo Gómez Gómez por su valiosa participación como ponente en la conferencia El Big Data para la Productividad. Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta conferencia. Estoy segura que la información que hoy les compartieron les aportó mucho valor para el desarrollo de su empresa. Es por eso que los invitamos a aprender más de esta serie
en nuestra siguiente videoconferencia, que se llevará a cabo el próximo jueves 1 de julio a las 7 de la tarde, con el título La colaboración que engrandece a la organización. Los esperamos y a nombre de INCUBE Escuela de Negocios les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy y que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Estoy a sus órdenes para lo que pueda servirles. Excelente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Incuba, la Escuela de Negocios, presentó